Desde sus inicios, la WNBA sorprendió al mundo del deporte al cerrar un asombroso acuerdo de derechos audiovisuales por valor de $200 millones, reescribiendo por completo los libros de récords del atletismo femenino. Sin embargo, la novata estrella que impulsó este histórico auge financiero gana un salario base de tan solo $76,000. Durante meses, los principales medios deportivos han promovido cuidadosamente una historia de éxito impecable en torno al rápido ascenso del baloncesto femenino, atribuyéndole el mérito a la visión de los directivos y aplaudiendo a los grupos propietarios por supuestamente guiar a la liga hacia la tan ansiada prosperidad. Sin embargo, tras las puertas cerradas de las empresas, se ha ido desplegando silenciosamente una realidad mucho más calculada. En el centro de un creciente escrutinio se encuentra la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, ya que la llegada de Caitlin Clark al escenario profesional no solo atrajo a espectadores ocasionales, sino que transformó fundamentalmente todo el ecosistema financiero global de la liga. Millones de nuevos espectadores sintonizaron la liga repentinamente. La mercancía desapareció de los estantes en cuestión de minutos en todo el país y las valoraciones de las franquicias se dispararon casi de la noche a la mañana, pasando de modestos millones a enormes cifras de 9 dígitos. Aún así, mientras los dueños multimillonarios y los ejecutivos de la liga se beneficiaban de flujos de ingresos sin precedentes, los jugadores seguían escuchando las mismas explicaciones que habían soportado durante décadas. Se les decía repetidamente que la liga tenía dificultades financieras, que la rentabilidad seguía siendo lejana y que se necesitaba paciencia para la estabilidad futura del deporte. Ahora, sin embargo, la narrativa cuidadosamente protegida comienza a resquebrajarse, y la verdadera historia finalmente comienza a salir a la luz pública. Detalles impactantes que rodean la situación actual. El convenio colectivo revela un plan cuidadosamente orquestado y diseñado para mantener a los atletas completamente en el oscuro mientras los ejecutivos cobraban, en el pico más alto posible. ¿Qué es actualmente sucediendo detrás de escena de la WNBA? No es solo un estándar simple disputa contractual entre trabajadores y gestión. Es una guerra absolutamente brutal para el futuro del deporte y el informe público cuidadosamente elaborado por el comisionado. La imagen como defensora de las mujeres es comenzando a desmoronarse violentamente. Pero la manipulación financiera realmente comenzó mucho antes de que alguien supiera que era el efecto Clark. Realmente lo fue. Y para entender el engaño, hay que mirar a quién está realmente dirigiendo el matemáticas. Para comprender plenamente la magnitud del engaño que se está desarrollando actualmente en la oficina principal, tienes que entender el contexto corporativo específico de la mujer moviendo los hilos. Así que antes Cathy Engelbert asumió el cargo de comisionada de la WNBA, fue un director ejecutivo de gran éxito oficial de Deloitte, uno de los absolutos la más grande y despiadada empresa de contabilidad y empresas de consultoría financiera en toda la planeta. Ella posee una mente que es completamente cableado para empresas complejas, estructuración y navegación de impuestos masivos, lagunas legales y protección de multimillonarios activos a toda costa. Cuando ella dio un paso en el rol de comisionado, Sisi trajo ese mismo Wall Street mentalidad a una liga deportiva que tenía pasé 27 años reivindicando agresivamente su derecho. Estaba perdiendo decenas de millones de dólares cada temporada. Durante décadas, la WNBA dependía de una enorme inversión financiera. Subsidio de la NBA solo para mantener luces encendidas. Y los dueños constantemente utilizó esa supuesta falta de rentabilidad como arma para suprimir los salarios de los jugadores y negar los beneficios básicos en el lugar de trabajo. Pero más de los últimos años, y las matemáticas simplemente dejó de tener sentido para cualquiera que pagara atención, la liga empezó tranquilamente. Expansión, atrayendo una propiedad masiva a grupos en mercados completamente nuevos. El Golden State Valkyries, una nueva marca franquicia de expansión, según se informa, pagó una asombrosa tarifa de expansión de $50 millones solo por el derecho a entrar a la liga. Poco después, los grupos de expansión en Toronto y Portland se enfrentaron idénticas montañas masivas de dinero en efectivo a asegurar sus propios equipos. Si la liga estaba realmente perdiendo dinero y completamente multimillonario, brillante y poco rentable, los inversores no harían cola y luchando con uñas y dientes para entregar $50 millones de entradas. La franquicia, las valoraciones estaban explotando en secreto tras bastidores. Sin embargo, los jugadores que estaban literalmente poniendo sus cuerpos en la fila cada noche seguía siendo
Me dijeron que no había suficiente dinero el presupuesto para garantizarles lo básico, salarios dignos. Ian Helbert era utilizando su contabilidad de clase mundial experiencia para vender simultáneamente una narrativa de crecimiento explosivo para la élite inversores multimillonarios mientras están legalmente alegando pobreza absoluta a atletas que realmente fabricaron el producto valioso. Cuando Caitlin Clark finalmente se declaró a favor del borrador profesional, el conjunto ecosistema financiero de las mujeres del baloncesto se puso patas arriba de forma violenta abajo. Pero la liga manipuladora, las tácticas solo escalaron a un nivel aterrador. Nuevo nivel. Si la clase de novatos entrante no solo generaron expectación, sino que también generaron tsunami económico verificable que rompió fundamentalmente todo lo existente, métrica que la WNBA había registrado jamás. Audiencia televisiva para el draft solo aumentó a casi 2,5 millones de espectadores, eclipsando por completo a innumerables eventos deportivos masculinos más importantes. Cuando la temporada comenzó oficialmente, el Indiana Fever comenzó promediando más de 1 millón de espectadores cada vez que pisaron la cancha, con frecuencia superando a los grandes de la temporada regular de la NBA enfrentamientos. La demanda de ver jugar a Clark en persona fue increíblemente abrumador. Que equipos rivales en todo el país eran obligados a abandonar por completo sus arenas tradicionales más pequeñas y movimientos sus partidos en casa en enormes partidos de la NBA estadios solo para dar cabida a las decenas de miles de fans gritando. Ciudades albergar partidos de la WNBA de repente reportando masiva pintura. Un local multimillonario. Los auges económicos simplemente se deben a la fiebre estuvimos en la ciudad por una sola noche. A pesar de esta avalancha completamente sin precedentes de los ingresos recién generados, los jugadores, los salarios permanecieron violentamente estancados, encadenado a un colectivo profundamente obsoleto acuerdo de negociación firmado en el año 2020. La liga estuvo felizmente utilizando el nombre, la imagen y la superestrella absoluta Gravity se agota estadios enteros e inflar drásticamente su propio valor corporativo. Pero aún así, se negó legalmente a ajustar las finanzas compensación para las mismas mujeres generando la riqueza. Los propietarios eran embolsándose literalmente millones de dólares en ventas inesperadas de entradas y lujo, mejoras de categoría de suite cada noche mientras los atletas en la cancha todavía estaban operando bajo un régimen severamente restringido, un límite salarial estricto que les impidió ver un solo centavo extra de las ganancias masivas que estaban activamente creando. Fue una clase magistral en explotación corporativa, pero los jugadores finalmente estábamos empezando a darnos cuenta de la ilusión. La mecánica de cómo la oficina de la liga logró mantener a jugadores excluidos de esta situación sin precedentes. La ganancia financiera inesperada está escondida en lo profundo. La redacción notoriamente compleja de la Convenio Colectivo de Trabajo 2020. Cuando se firmó ese contrato específico originalmente firmado, Cathy Engelbert fue en una gira de prensa de celebración masiva. Están anunciando con orgullo a todo el mundo del deporte mundo que los jugadores de la WNBA finalmente tener la oportunidad de asegurar un 50/50 ingresos divididos con la liga, reflejando completamente lo mismo estructura económica utilizada por los hombres en la NBA. Sonaba como un monumento histórico. Victoria para el deporte femenino, pero ahí era una matemática profundamente oculta, una brutal captura que manipuló por completo el juego contra los atletas de la misma comienzo. Y eso muy publicitado. La división de ingresos 50/50 solo se haría legalmente desencadenante si toda la liga lograra alcanzó un ingreso acumulado muy específico, objetivo de crecimiento del 20% respecto al año anterior año. En el papel, para el aficionado medio, parecía completamente alcanzable, especialmente con el crecimiento explosivo del juego. Pero los críticos y los expertos financieros son ahora señalando que la liga, las prácticas contables internas parecen diseñado casi en su totalidad para garantizar que el umbral del 20% es matemáticamente imposible de alcanzar mediante el uso de alta estrategias corporativas complejas como inflar agresivamente el marketing, gastos, reestructuración ejecutiva, bonificaciones y categorización masiva, inversiones como pérdidas operativas. La liga puede afirmar oficialmente que los ingresos netos no han crecido lo suficiente para activar la cláusula. Y esto es una táctica clásica conocida como Hollywood contabilidad, donde un éxito de taquilla masivo, la película puede ganar $1,000 millones en taquilla, pero reclaman legalmente que perdió dinero en papel para que el estudio no tener que pagar regalías a los actores. Incluso con Caitlin Clark trayendo multitudes completamente agotadas,
destrozando récords de audiencia televisiva y generando decenas de millones en nuevos patrocinios corporativos. La oficina mantuvo en silencio que ellos simplemente aún no había alcanzado el número mágico. Pero los atletas fueron excluidos legalmente de tomar su parte justa, y la ira en los vestuarios empezó a hervir en una furia absoluta. La verdadera profundidad de las finanzas del comisionado el camuflaje fue arrastrado hasta el cegador foco cuando se revelan los impactantes detalles de los nuevos derechos televisivos de la liga. El paquete finalmente se filtró al público, exponiendo un nivel de codicia corporativa que dejó a los jugadores completamente sin palabras. Pero la WNBA se asoció silenciosamente con la NBA. Negociará un contrato monumental de 11 años, un paquete de derechos de prensa que vale absolutamente la pena la asombrosa cifra de $220 millones. Este nuevo acuerdo histórico tiene un promedio de alrededor de $200 millones al año, lo que supone más del triple de lo que era la liga anteriormente, haciendo de su más antiguo contratos de televisión obsoletos con redes tradicionales. Naturalmente, tú pensaría que el comisionado estará ansioso por sentarse inmediatamente con el sindicato de jugadores y averiguar cómo distribuir equitativamente este nuevo cambio de vida montaña de dinero. En cambio, la liga intentó mantener la información financiera específica. Detalles de la valoración en su totalidad se envuelve durante el mayor tiempo posible. Los ejecutivos estaban sentados activamente en las salas de juntas corporativas de élite, son utilizando como arma a la audiencia insana números de los Indiana Fever Games a sacar miles de millones de megaempresas, corporaciones como Disney, Amazon y NBC. Todo mientras busca a sus jugadores en el ojo y decirles que pagar un salario digno más alto llevaría a la quiebra toda la operación. Las jugadoras de la WNBA Asociación, liderada por increíblemente agudos mentes que estaban empezando a actuar agresivamente, a analizar los números por sí mismos, se dio cuenta estaban siendo completamente engañados. Vio el dinero astronómico de la televisión. Y vieron los estadios llenos y vieron la mercancía explosiva ventas. Sin embargo, la liga estaba tratando de los encierran en un programa de televisión de 11 años. Trato sin ofrecer ni una sola cantidad masiva cambio estructural en sus salarios. La duración del acuerdo fue enteramente intencional, diseñado para asegurar miles de millones para los propietarios en este momento, mientras se asegura los jugadores no tendrían influencia a negociar un recorte masivo por más de una década. La ilusión de una lucha la liga con problemas de liquidez quedó destrozada para siempre. Como y los atletas se dieron cuenta que la oficina del comisionado no estaba tratando de proteger la integridad de la WNBA. Estaban intentando activamente explotar sin piedad a los jugadores. Repentinos explosión de fama mundial. Pero el financiero manipulación que se extiende desde la liga a la oficina no se limitaba solo a la televisión. Contratos y reparto complejo de ingresos. Algoritmos. Afectó directamente a la seguridad física y salud de los jugadores a diario. La oscuridad, la realidad de la liga masiva. El encubrimiento financiero se volvió evidente durante la carta masiva controversia del vuelo que tomó por completo a través de Internet y los medios deportivos a principios de este año. Porque literalmente durante décadas, las jugadoras de la WNBA habían sido rogando desesperadamente a la liga que pague para vuelos charter privados, citando graves preocupaciones de seguridad, condiciones físicas extremas, agotamiento y la pesadilla absoluta de lidiar con fanáticos agresivos en recogida de equipaje en aeropuertos públicos. El peligro era increíblemente real. Destacó violentamente en 2023 cuando la superestrella Britney Spears fue terriblemente invadida y fuertemente acosado por políticos agitadores mientras intentaban caminar a través de una terminal comercial. A pesar de ese incidente aterrador, el comisario de la oficina dio exactamente el mismo resfriado. Respuesta: reclamando una carta para toda la liga. El programa costaría más de $25 millones por temporada y que la WNBA simplemente no tenían el capital para hacerlo. Sucedió. E incluso llegaron tan lejos como aplicar estrictamente una regla que es muy estricta: castigar y multar a cualquier propietario de equipo rebelde que intentó pagar vuelos privados de salida de sus propios bolsillos multimillonarios, alegando que ello crearía una situación injusta ventaja competitiva. Pero cuando Caitlin Clark entró a la liga e inmediatamente se convirtió en el blanco de los medios extremistas, acoso y escenas aterradoras de turbas en los aeropuertos públicos, la óptica se convirtió en una pesadilla absoluta para la empresa patrocinadores. De repente tenía toda la narrativa de los que luchan por mantenerse sin dinero. La liga se evaporó por completo en una delgada capa aire. En un lapso increíblemente corto de tiempo,
Comisario Engelbert, encontré mágicamente la financiación masiva necesario para lanzar un vuelo charter completo programa con Delta Airlines para toda la liga. Los jugadores veteranos fueron absolutamente furiosos. No porque ellos finalmente tuvieron los vuelos privados que merecido, pero porque lo repentino la reversión resultó ser más que una sombra de dudaba que el dinero hubiera sido literalmente sentado en el banco todo el tiempo. La liga no generó mágicamente 25 millones de pesos de la nada en cuestión de días. Simplemente se dieron cuenta de que el desastre masivo de relaciones públicas de su mayor ganso dorado siendo acosado en el aeropuerto iba a sufrir graves daños. Su televisión de $1.000 millones negociaciones. La seguridad de los veteranos que habían construido la liga no significaba absolutamente nada. Mira, pero el momento exacto en que la corporación. Los patrocinios estaban amenazados, la bóveda se abrió de repente, de forma permanente. Destruyendo cualquier confianza restante, los jugadores habían quedado en manos del comisario. El punto de ebullición absoluto para los vestuarios de todo el país no estaban. Se trata de la afluencia masiva de dinero o la flagrante hipocresía con respecto a aviones privados. Estaba fuertemente atado al manejo del asunto por parte del comisionado, una guerra cultural increíblemente tóxica que de repente se apoderó de la liga. Como la temporada avanzó agresivamente, la intensa atención del público general trajo consigo ola de toxicidad extrema, y el manejo del comisionado de los asuntos altamente situación volátil, demostró exactamente dónde sus verdaderas lealtades en realidad mintieron. A medida que la intensidad en la cancha alcanzaba su punto álgido, la tan comentada rivalidad entre Caitlin Clark y Angel Reese comenzó a revelar una realidad mucho más compleja tras el explosivo crecimiento de la liga. Una ola de reacciones profundamente polarizadas por parte de nuevos segmentos de la afición generó controversia, división, en ocasiones, comportamientos abiertamente hostiles que se extendieron rápidamente por las redes sociales. Lo que comenzó como una energía competitiva de baloncesto pronto se convirtió en un acoso en línea implacable, con jugadores de toda la liga enfrentando ataques personales, mensajes amenazantes y un nivel de negatividad sin precedentes que ejerció una enorme presión emocional sobre atletas que simplemente intentaban competir al máximo nivel. El ambiente se volvió cada vez más tenso, y muchos jugadores buscaron la tranquilidad de los líderes de la liga, esperando medidas contundentes que priorizaran la seguridad, la responsabilidad y la salud mental de quienes impulsan el deporte. Cuando la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, apareció en una entrevista televisada a nivel nacional en la CNBC, fue confrontada directamente sobre el ambiente tóxico que se estaba creando en torno a la liga y se le preguntó cómo los árbitros planeaban proteger a las jugadoras del abuso selectivo. Sin embargo, en lugar de condenar enérgicamente el comportamiento, cambió la narrativa comparando la situación con la histórica rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird, presentando la controversia y el acalorado debate como elementos que históricamente impulsaron la popularidad y el éxito comercial. Al destacar el auge de los índices de audiencia televisiva y la expansión de las oportunidades de patrocinio vinculadas al drama, sus comentarios provocaron una reacción inmediata, ya que muchas jugadoras y aficionadas sintieron que el costo humano de la situación estaba siendo eclipsado por la celebración financiera. El sindicato de jugadoras respondió con una contundente declaración pública, acusando a la directiva de la liga de pasar por alto el verdadero impacto psicológico que soportaban las atletas mientras las cifras de participación corporativa seguían aumentando, y los críticos argumentaron que el momento expuso una creciente desconexión entre la estrategia empresarial y la protección de las jugadoras. A medida que el debate se intensificó, la situación se convirtió en una prueba decisiva para la identidad futura de la liga, si realmente protegería a sus atletas o continuaría apoyándose en la controversia como motor de crecimiento, dejando a los fanáticos preguntándose hasta dónde deberían llegar los deportes profesionales para equilibrar las ganancias, la publicidad y la responsabilidad. ¿Qué opinas? ¿La rivalidad está impulsando el crecimiento de la liga o está traspasando una línea peligrosa? Comparte tu opinión a continuación y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de las historias más importantes que definen el juego.